Déficit fiscal en Colombia. Economista revela las claves que deberá aplicar el nuevo gobierno. El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, afirmó en entrevista con la FM fin de semana que la proyección de The Economist, según la cual Colombia tendría el tercer mayor déficit fiscal entre 33 economías, refleja la necesidad de aplicar un ajuste fiscal que combine reducción del gasto público y otras medidas para estabilizar las finanzas del país. Explicó que el panorama obligará al próximo gobierno a tomar decisiones sobre el presupuesto y el manejo de la deuda. Zuleta explicó que la preocupación no radica únicamente en el tamaño del déficit, sino en su composición. Señaló que el déficit primario, correspondiente a la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes del Estado, alcanza el 3.7% del PIB en IE, mientras que el déficit total proyectado es de 6.6%. Agregó que cerca de 3 puntos porcentuales corresponden al pago de intereses de la deuda, por lo que sostuvo que para empezar a reducir la deuda o a estabilizarla, tenemos que hacer un ajuste fiscal de por lo menos 3.7% del PIB. Reducción del déficit fiscal. ¿Cómo se puede llevar a cabo? El economista indicó que existen dos caminos para alcanzar ese ajuste: reducir el gasto público o aumentar impuestos. Según explicó, ambas alternativas tienen efectos sobre la actividad económica. En el caso del gasto, afirmó que incluso una reducción enfocada en la burocracia disminuye la demanda agregada y puede afectar el crecimiento. En cuanto a los tributos, señaló que una reforma tributaria resulta compleja desde el punto de vista político y también genera efectos sobre personas y empresas. Consultado sobre la posibilidad de recortar el presupuesto, pese a que gran parte del presupuesto general de la nación es inflexible, Zuleta reconoció que existe una limitación estructural. Sin embargo, afirmó que el margen restante permite realizar ajustes importantes. Añadió que esos recortes por sí solos no serían suficientes para cerrar el déficit primario y que será necesario complementar la estrategia con otras herramientas fiscales. Lea también: ministro de Hacienda entrante anuncia ajuste fiscal. Primero austeridad, no nuevos impuestos. En ese sentido, planteó que una opción consiste en presentar una reforma tributaria integral que permita aumentar el recaudo y al mismo tiempo simplificar el sistema tributario colombiano. No obstante, insistió en que el primer paso debe ser enviar una señal de disciplina fiscal mediante la reducción del gasto. A su juicio, esa decisión facilitaría posteriormente otras medidas para mejorar el manejo de las finanzas públicas. Gran preocupación de un gobierno entrante. Zuleta explicó que otro de los factores que presiona el déficit fiscal es el alto costo de la deuda pública. Señaló que buena parte de las obligaciones fueron adquiridas con tasas elevadas y a plazos relativamente cortos. En ese escenario, sostuvo que una alternativa consiste en realizar un rollover o refinanciación de la deuda a tasas más bajas, lo que reduciría el peso de los intereses dentro de las cuentas fiscales. Sin embargo, advirtió que esa estrategia solo será posible si el mercado observa señales claras de responsabilidad fiscal. Por esa razón, reiteró que lo primero que tiene que hacer este gobierno es tratar de reducir el gasto público en la mayor medida posible. Explicó que una política de ajuste aumentaría la confianza de los inversionistas y facilitaría la refinanciación de las obligaciones financieras del Estado. Frente al comportamiento del precio del petróleo, Zuleta afirmó que la reducción de las tensiones internacionales había generado inicialmente un espacio fiscal. Sin embargo, advirtió que una caída adicional en el valor del crudo podría disminuir los ingresos esperados y agravar nuevamente la situación. Lea también: DIAN cambiaría con Abelardo. Minhacienda busca reducir de 15 a solo 3 impuestos. Estos son. También mencionó que el manejo del Fondo de Estabilización de los Combustibles puede convertirse en un mecanismo para reducir el déficit sin recurrir de inmediato a una reforma tributaria.
aunque precisó que esa decisión requiere un manejo cuidadoso. Concluyó que el plan de ajuste fiscal debe ejecutarse independientemente de las variaciones del mercado petrolero, pues el equilibrio de las finanzas públicas depende de decisiones estructurales y no únicamente del comportamiento de los ingresos asociados al petróleo. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Por qué preocupa el déficit fiscal de Colombia, según Hernando Zuleta? Hernando Zuleta explicó que el principal problema es el tamaño y la composición del déficit fiscal, ya que una parte importante corresponde al déficit primario y otra al pago de intereses de la deuda. Según indicó, esta situación obliga al próximo gobierno a implementar un ajuste fiscal para estabilizar las finanzas públicas. ¿Cómo propone Hernando Zuleta reducir el déficit fiscal en Colombia? El economista señaló que el ajuste debe comenzar con una reducción del gasto público para enviar una señal de disciplina fiscal. Agregó que, aunque esos recortes son necesarios, podrían complementarse posteriormente con una reforma tributaria integral y otras medidas que permitan aumentar el recaudo. Lea también quién es Miguel Gómez Martínez, próximo ministro de Hacienda del gobierno de la Espriella. ¿Qué papel tiene la deuda pública en el ajuste fiscal de Colombia? Zuleta afirmó que el elevado costo de la deuda incrementa el déficit debido al peso de los intereses. Por ello, planteó que el gobierno busque refinanciar parte de sus obligaciones a tasas más bajas, una estrategia que dependerá de recuperar la confianza de los mercados mediante un manejo responsable de las finanzas públicas. ¿Cómo pueden influir el precio del petróleo y el Fondo de Estabilización de los Combustibles en las finanzas públicas? El decano indicó que una caída del precio del petróleo reduciría los ingresos del Estado y podría agravar el déficit fiscal. También señaló que el manejo del Fondo de Estabilización de los Combustibles puede contribuir a mejorar las cuentas públicas, aunque insistió en que el equilibrio fiscal requiere reformas estructurales y no depender únicamente de los ingresos petroleros. Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial bajo curaduría y revisión de un periodista de la FM.